¿Qué tal? Buenas noches. El último salva a todos. Nació en Río Cuarto el 13 de enero del 35. Escribió libros, 12 novelas, 14 libros de ensayo, 4 libros de cuentos, 2 biografías, seguramente muchos más textos, muchísimas cartas de amor. Escribió una autobiografía literaria y profesional que recorre con intimidad su propia vida. Pero ¿en qué momento uno decide decir basta? Escribir su propia intimidad para que el otro lea lo que uno vive. Se lo vamos a preguntar, porque con palabras define lo que es, lo que ha hecho y tal vez hacia dónde irá. Lo más importante es que está aquí con nosotros, dispuesto a ser el último que salva a todos. Hoy, Marcos Aguinis. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, buenas noches. Vamos a tomar un té en primer lugar. ¿Cómo le va, Marcos? Gracias por venir. Al contrario, un placer. Gracias por dedicarnos su tiempo en esta noche. Bueno, hemos elegido un té. ¿Es de tomar té? Sí, tomo té de vez en cuando. Alterno con el café, pero el café. También ¿Cafetero? el té. No muy cafetero, 3, 4 cafés por día. Y el resto té. ¿Qué bebida rechazaría? Inclusive, sé que es una persona muy cortés, pero ¿qué bebida no rechazaría si yo le ofrezco o alguien le ofreciera? Bueno, rechazar es mucho. Decir no tomo. No, gracias. Paso. Voy a entrar en contradicción con mis hermanos cordobeses. El Fernet no me gusta mucho. El Fernet no le gusta mucho. No me gusta mucho, pero lo tomaría. Lo tomaría. Sí, sí. Bueno. Usted está aquí en Rosario, es un gusto enorme tenerlo. Gracias. Nos ayuda a pensar muchas de las cosas. En algunas cosas se coincide, en otras no tanto. Y es esa la riqueza intelectual también del encuentro, ¿no? Claro. ¿Cómo ha vivido estos últimos años en donde el disenso no ha sido rico? Es decir, más allá de que podía haber sido rico, el disenso en la Argentina se ha vivido con los dientes apretados y mirando con enojo a la persona con la cual uno no acordaba. ¿Cómo lo vive usted personalmente? Lo viví mal, lo viví sufriendo. Me he sentido incómodo. No me parecía que la Argentina merecía ese clima de encono, de enemistad perpetua, familias enteras que dejaban de reunirse porque había uno que pensaba en forma diferente. Es cierto que siempre en la Argentina hubo disenso, desde luego, pero nunca había llegado a este extremo de tanto odio, ¿no? Esto me hacía recordar los regímenes fascistas o absolutistas, donde había un sector que creía tener toda la razón y al otro sector lo despreciaba de una manera extrema, intensa. De modo que lo sufrí y eso estimuló la producción de algunos libros míos, como por ejemplo Pobre Patria Mía, sí, donde ahí lloro, grito, desesperado. Lo mismo pasó con los otros 2 libros, El atroz encanto de ser argentinos. Es decir, allí expresaba yo ese malestar que sentía. Y no era un malestar que lo tuviera solamente yo. Millones de argentinos compartían ese sentimiento, lamentablemente. ¿Y por qué? Sí. ¿Por qué fuimos tan peleadores? Porque una cosa es la política, uno puede entender, pero otra cosa es que, como usted decía, ¿no? Tal vez en una familia determinada había una disociación que era irremontable porque alguien pensara distinto a otro. Porque ¿qué nos pasó? Hace mucho tiempo que los argentinos no sabemos distinguir entre la solución y la salvación. Es decir, la solución es la búsqueda de resolver alguna situación conflictiva, encontrar el camino correcto, sí, es la solución. Los argentinos más bien optamos por la solución. Y la solución tiene que ver con la magia, con lo inmediato. Y esa búsqueda de la solución lleva a que algunos sectores se consideren privilegiados, los dueños de la verdad, los dueños del camino correcto, y consideran a los demás como que son saboteadores de esto. Y se va generando un enfrentamiento muy severo. Esto ha llevado a que en la Argentina se desarrollasen expresiones que tienen mucho que ver
con esa mentalidad discriminatoria. Por ejemplo, los nazis usaban la zoologización del adversario. A los judíos le decían ratas y cucarachas. Aquí, por ejemplo, los que no son peronistas son calificados como gorilas, es decir, una forma de zoologizar, de descalificar. Y esto es muy negativo, es malo. No tenemos por qué nosotros zoologizar a nuestros adversarios. Pero esto se ha vuelto tan común que ya constituye parte de nuestro lenguaje, lo cual está muy errado, desde luego. Sin embargo, hubo momentos que son sorprendentes. Por ejemplo, en la época menemista, a la principal sala de la Biblioteca Nacional se la llamó Jorge Luis Borges. Es decir, que un antiperonista tan reconocido como Borges fue aceptado en su verdadera dimensión literaria, nada menos que por la Biblioteca Nacional. Es decir, tenemos esa alternancia. Y yo vengo repitiendo que a mí me impresionó mucho un profesor de literatura en Francia, cuando insistió, era sobre literatura latinoamericana, que Sarmiento tuvo un acierto genial al poner como subtítulo de Facundo civilización y barbarie. Y aclaraba y, no o, porque los argentinos no optamos, sino que vivimos al mismo tiempo las dos cosas con diversas intensidades. Entonces hay momentos en que tenemos más civilización, momentos en que tenemos más barbarie, pero nunca estamos limpios de la otra parte. Y esto tal vez explica las contradicciones permanentes en que incurrimos. Usted utiliza el lenguaje para describirnos, para describirse, para tratar de... palabras en realidad. ¿En algún momento de su vida, en algún momento de su día, es un bárbaro? ¿Un salvaje? Sí, sí, sí. Hay momentos en que... ¿Qué tiene que pasar para que usted deje la civilización de lado, el recurso, la palabra, el pensamiento y se transforme en un bárbaro? Bueno, por ejemplo, cuando me fui enterando del latrocinio atroz de que fue objeto nuestra sociedad, nuestro pueblo, por aquellos que se decían defensores del pueblo. Me produjo mucha indignación, pero esa indignación yo logro frenarla o sublimarla y la vuelco en la literatura. Puntualmente, digamos, es el libro ese, digamos... Pobre Patria Mía. Cuando escribió allí, ¿no? Ese libro lo escribí inspirándome en lo que se cree que son las últimas palabras de Manuel Belgrano. Algunos sostienen que dijo, ay, patria mía, otros que dijo, pobre patria mía. Bueno, me pareció más adecuado, pobre patria mía. Pero en ese libro yo sublimé mi gran desesperación. Me sentía muy mal. Y bueno, eso fue compartido por muchos argentinos que aceptaron lo que yo señalaba allí. Lo cierto es que a mí de ninguna manera me gusta la violencia, de ninguna manera no la acepto. El crimen que en este momento se ha vuelto cotidiano en el mundo por el yihadismo es algo que es repugnante y que debe ser condenado con toda la fuerza. Yo no estoy jamás en una línea de ese tipo, ¿no? Pero tampoco soy ese pacifista ingenuo que acepta cualquier cosa y que es indulgente con quienes no merecen la indulgencia. Entonces, cuando yo critico, lo hago con mucha dureza. Lo hago con dureza, pero no paso a la violencia física, desde luego. No. Tenemos un libro que vamos a mostrarlo. Ahí se ve bien, ahí se ve perfecto. Ahí se ve perfecto, Ezequiel. Digo, Ezequiel, ¿se ve ahí? Ahí tenemos los dos rostros, el del libro y el real, aquí. La novela de mi vida. ¿Qué capítulo faltó acá? ¿Faltó algún capítulo? ¿Hay algo que usted... Yo en la apertura intenté decirlo, ¿no? Uno por ahí reservar en la intimidad más íntima, porque uno escribe sobre su vida, pero seguramente acá hay cosas que no están, ¿no? No está, no puede estar todo, no por puede supuesto. Estar todo, no. Quizá no está desarrollado con suficiente detalle las últimas décadas de mi vida, aunque las toco, pero no las describo con el mismo detalle con que me refiero a las primeras. Quizá tenga que ver con mi deformación de psicoanalista, que uno trata de indagar mucho en la memoria y en los momentos fundacionales de la personalidad. Y uno recuerda más eso, ¿no? Y lo tiene más fijado, quizá, ¿no? Quizá. Yo hay cosas que, bueno, cualquiera de nosotros que aprendí en la niñez, canciones, cuestiones, y no te las olvidas nunca más en la vida, ¿no? Exactamente, exactamente. Por eso este libro tiene mucha fuerza en la primera mitad de mi vida. Y después, aunque cuento muchos aspectos muy importantes, desde luego, no me detengo demasiado. Y he tenido muchas experiencias muy importantes en la última parte, algunas las menciono, pero no con el mismo detalle o la misma extensión con que en la otra parte. Y bueno, faltaría contar esa parte con más detenimiento, en la cual uno va teniendo esa carga, yo diría, contradictoria. Por un lado, el haber tenido tantas experiencias
a uno lo tendría que hacer más sabio, más visionario, pero por otro lado es como que uno tiene menos indulgencia, como señalé recién, en algunos aspectos, ¿no? Y por otro lado hay puntos de la memoria reciente que no son retenidos con la misma fuerza que la memoria anterior, la primera. ¿Es un ganador? ¿Es un derrotado? ¿Empató? Digamos, en la novela de su vida, es una novela, digamos, con un final, obviamente, los finales en este caso son siempre felices, ¿no? Y más en su caso. Intento ponerle un poco de emotividad alrededor de lo que transcurre en la vida de uno, ¿no? Que en las balanzas del bien y el mal, lo lindo, lo feo. ¿Dónde se posiciona, digamos? Porque yo leo este texto y digo, es una vida increíble. Puede ser verosímil, pero también inverosímil que una misma persona en el correr de su vida se cruce en tantos episodios, en tantas situaciones, con tantas responsabilidades como en su caso. Usted ha asumido muchas responsabilidades Sí, que en algún momento del país, cuando todo estaba incendiado, era complejo, cuando acompañó a Alfonsín. Entre otros capítulos, ¿no? Usted si tuviera que leer este libro, ¿le cree a este Marcos Aguini a la distancia, digamos, que todo lo que se ha vivido? Sí, le creo. Lo que no podría es poner una calificación. Claro. Usted me pidió decir una calificación. Si soy un triunfador, si soy un victorioso, un derrotado. Yo creo que soy ambas cosas. Recuerdo que mi esposa me decía en un momento dado, cuando me veía así deprimido, enojado o cansado, me decía, ¿a vos qué te falta? Bueno, ahí no le pude contestar, es como que no me falta nada de lo que yo quisiera tener. Pero por otro lado sí me falta sentirme que estoy viviendo en un país que es feliz, que está en paz consigo mismo, que está bien encaminado, que nos sentimos que somos una enorme fuerza de progreso real, de honestidad, de avance fraterno. Estamos ahora celebrando el bicentenario de nuestra independencia. Y bueno, es un momento que todavía se habla de la brecha, de argentinos que estamos divididos profundamente. Esto es negativo, entonces eso no me hace del todo feliz. Pero por otro lado me hace feliz sentir que la Argentina, a pesar de eso, en este bicentenario, ha comenzado a remontar otra vez el camino adecuado. Y como señalé en otros momentos, tenemos 6 meses de una gobernabilidad sin presidencialismo autoritario. Y no estamos acostumbrados. Para los argentinos esto es novedoso. Lo hemos tenido en la época de Frondizi, en la época de Ilia, en la época de Alfonsín, pero en general aquí predominó el autoritarismo, el presidencialismo, el conductor, el papá. Y esto es novedoso. Esto me pone más contento a mí, me pone más feliz, como diciendo, bueno, estoy llegando a la culminación de mi vida, encontrándome con un país al que amo y que me dio muchos momentos de tristeza y de amargura, y que veo que paulatinamente se está encaminando, a pesar que lo hace con gran dolor, desde luego, hay pobreza y desempleo, sabemos muy bien todos los problemas que tenemos. Pero a pesar de eso, soy optimista, lo veo mejor. Y eso me hace sentir mejor, a mí también. Hay algo que nos pasa a los argentinos, y usted nombró varios referentes, ¿no? No sé si a Alfonsín creo que no le pasó, pero de Menem en esta parte, salvo Kirchner que está fallecido, el resto ha tenido que pasar por tribunales después de la sugestión política. Menem estuvo preso, De la Rúa tuvo una investigación muy fuerte sobre las coimas en el Senado. Lo mismo le pasó a Eduardo Duhalde con lo que pasó con el crimen de Costec y Santillán. Y Cristina Kirchner, digamos que también está siendo acorralada por la justicia por corrupción, bueno, en este caso por el dólar futuro y demás, pero seguramente la justicia va a merodear sobre su riqueza personal. Es muy difícil administrar recursos públicos en la Argentina sin vincularse con la irregularidad, el delito, la corrupción. ¿Es muy difícil sacarnos la corrupción de las administraciones políticas? Bueno, aquí en este libro yo relato que una de mis profesiones, que no tiene título, es la de historiador. Siempre amé la historia y desde chico la leía con fruición. Y eso me lleva a entender que en la Argentina muchos defectos que ahora padecemos tienen larga historia. Vienen de la época colonial. En la época colonial estaban los hidalgos, que eran los que vivían de la renta, de lo que le sacaban a los indios o le sacaban, en fin, incluso a los mismos gauchos, ¿no? De modo que aquí hay una historia de corrupción muy antigua, muy vieja. Aquí hemos tenido en la Argentina el famoso contrabando que se hacía desde el puerto de Buenos Aires, que prácticamente las primeras riquezas nacieron ilegalmente en nuestro país. Es decir, aquí hay un ADN negativo.
que ha estado presente todo el tiempo y que se trató de superar, de corregirlo. Ese ADN ha tenido opositores notables, que han sido nuestros próceres. Si uno empieza a mirar la galería de nuestros auténticos próceres, vemos que todos ellos han sido pobres, que han sido honestos, que han sido luchadores. Y sus contemporáneos lo deshonraron. Y los contemporáneos lo deshonraron totalmente. Sí, sí. Totalmente. Para mí un contraste. Entonces ahí nos encontramos con que un grupo pequeño que representaba la civilización luchaba ferozmente contra la barbarie, que era una gran mayoría, que traía una tradición muy negativa. Así que aquí esto es muy viejo en la Argentina. Y contra eso tenemos que luchar, que combatir. Y no solo de Argentina, en América Latina existe esto. Le voy a contar una anécdota, creo que lo cuento en el libro también, que cuando yo llegué a París en la década del 60, para perfeccionarme en neurocirugía por un lado y seguir con mi carrera musical por el otro, bueno, lo cuento un poco más detalladamente en el libro, pero allí me encontré en la ciudad universitaria donde yo vivía con una gran cantidad de estudiantes de África. África recién se estaba independizando. En la década del 60 fue la época en que la mayor parte de los países africanos terminaban su etapa colonial, la colonial holandesa o francesa o inglesa. Y me encontraba con un montón de estudiantes que tenían incluso cicatrices de las iniciaciones litúrgicas en los ritos paganos que había en África. Venían con sus túnicas coloridas y sus turbantes. Y yo me empecé a conversar con ellos, muerto de curiosidad, por supuesto. Hablábamos en francés, de modo que nos entendíamos muy bien. Y ellos empezaron a mostrarme que conocían mucho de la historia latinoamericana. Y me hablaban de la independencia de Haití y de la independencia de Argentina y lo que pasó con San Martín. Y yo decía, caramba, yo sé algo de África, pero no sé todo lo que ustedes de América Latina. ¿Cómo puede ser? Y entonces uno de ellos me dice, lo que pasa es que nosotros queremos evitar repetir los errores de América Latina. Y eso me quedó muy grabado. Y yo decía, qué admirable es esto. Al poco tiempo, todos ellos se convirtieron en dictadores sanguinarios que hicieron pelota de África, lo destruyeron. E impidieron que África lograra evitar lo que hemos cometido en América Latina. Sí, lo potenciaron. Pero en América Latina hemos tenido dictadores de todo color, de todo tipo, durante muchísimo tiempo. De manera que aquí no ha sido un problema solo argentino, ha sido de todo el continente. Pero Argentina marcaba una diferencia, porque a comienzos del siglo XX, Argentina era el país más educado y más culto de todo el continente. Sí, claro. De acá a México era el país que estaba arriba de todos. Y hemos perdido eso. Después de eso, y podemos hablar un poco de historia, porque tiene que ver, usted decía, seremos que nuestro ADN está en la marca de la corrupción y es difícil sacarlo. Después de esa generación que peleó mucho por una educación popular, una educación para todos y demás, el país fue muy generoso en la recepción. Refugiados europeos que escapaban a las miserias, al hambre, a la guerra y demás. El siglo XX estuvo teñido de esas situaciones, ¿no? Mucho refugiado. Un país donde el que llegaba se esforzaba para poder alimentarse durante el día y guardar algo para el día siguiente. Esa cuestión de no pensar tanto en el futuro, sino en lo inmediato, o atesorar pensando inclusive en una solución individual a cuestiones que tengan que ver con esa urgencia. Ese carácter de país refugiado o de país refugio, ¿nos puede haber marcado, digamos, en la falta de esta cuestión de patria, esta cuestión que tenían a lo mejor en las ideas o los diarios del siglo XIX de una bandera que nos represente a todos? Ese crisol de necesidades urgentes que traían los barcos que llegaban a los puertos de la zona. ¿Puede de alguna manera involucrarse en una debilidad nuestro concepto de patriotas, de argentinos, de estar fuertes con el otro y de pensar que mi acción hoy puede modificar la acción del otro o la condición del otro, esa cuestión generosa, inclusive solidaria? Digo, entendiendo porque usted me está diciendo, principios del siglo XX éramos todos muy educados. ¿Después qué pasó? Yo trato de unirlo con esa conformación social de las guerras en Europa, ¿no? Había un rasgo muy diferente al problema de los refugiados que actualmente padece el mundo. Sí. Los refugiados de Siria, por ejemplo, de Irak. Sí. Muy diferente. Los refugiados que venían a la Argentina venían con el propósito de integrarse. Aquí los primeros refugiados judíos, de las colonias que hubo aquí en Santa Fe, en fin, en La Pampa. Poblados enteros, digamos. Exactamente. Empezaron en la época del presidente Roca y un poco después, es decir, cuando terminaba el siglo XIX. En 1910, para el primer centenario de la Revolución de Mayo, Alberto Gerchunov publicó ya su libro Los gauchos judíos. 1910. Los judíos que venían aquí sin saber una palabra de castellano, que no conocían nada de las tareas del campo, se habían convertido en gauchos. Y hacían los asados y vivían como gauchos. Es decir, se integraron. Y entonces la inmigración que vino a la Argentina contribuyó
a formar, a forjar nuestra identidad argentina, que es una identidad que está condimentada por la presencia italiana, por la presencia judía, por la presencia árabe, por la presencia alemana, española, ni hablar. Entonces, todo eso hace que la Argentina sea la Argentina. Hasta nuestro idioma, el argentino, es producto de esa mezcla. Sí, sí. Acá tenemos un montón de palabras que tienen origen italiano, origen alemán o origen judío. En fin, eso ha hecho de la Argentina un país que sea culturalmente rico y muy variado. De manera que la inmigración acá no fue un elemento negativo, sino que fue bueno, porque logró que la Argentina superase muchos estigmas que venían de la época colonial española. Y no nos olvidemos que la época colonial española tenía el absolutismo monárquico, tenía la Inquisición, tenía elementos muy retrógrados, muy medievales, que la Argentina lo superó. La Argentina, cuando se independiza, quiere una república, no quiere un reino. Quiere una república, entonces muy moderna. De modo que es muy distinto a la inmigración que tiene ahora Europa, donde los refugiados de Siria van a adueñarse de Europa, a mantenerse separados de Europa, a seguir manteniendo sus tradiciones del Medio Oriente. Por eso yo creo que está todo este problema muy mal encaminado, lo dije en varios otros lugares, escandaliza un poco. Sí, pero sí, yo digo, sí. el problema de los refugiados del Medio Oriente tiene que resolverlo fundamentalmente el Medio Oriente, porque el Medio Oriente lo ha producido. A los árabes de Siria y de Irak no los está matando ni China, ni Rusia, ni Eso Alemania, ni Noruega, se están matando entre ellos. Y tenemos un territorio inmenso que es Arabia Saudita y no los recibe. Y los de países del Golfo Pérsico gastan fortunas inmensas en hacer rascacielos que quieren llegar a las estrellas y no los recibe. Entonces, esto es un asunto que el mundo no ha enfocado con fuerza. Cuando se habla que Argentina reciba a 3.000 inmigrantes sirios, o el Papa recibe 6 familias sirias, esos son curitas. Sí. Así no se remedia una situación de esta No, dimensión. Marcos, le pregunto sin corbata. Déjesela la Ah, corbata. bueno. Déjesela la corbata, pero que hagamos de cuenta que no la tiene. ¿Qué cosas lo debilitan a usted? Fuera inclusive de estas discusiones del país y demás, como persona, como Marcos Aguini, como hombre, como músico, como, digamos, como tipo inclusive vulnerable. ¿Qué cosas los debilitan a usted? ¿Por qué se debilita? ¿Por qué pierde fortaleza? Y yo le pregunto si el desamor, el apetito, el hambre, no sé, la noche, el sueño, ¿en qué momento del día usted se siente débil? Hace poco escuché o leí una frase del escritor americano Philip Roth, Sí. que decía, el envejecimiento no es una enfermedad, es una catástrofe. Ah, catástrofe. Entonces, a mí me está molestando el envejecimiento. Como el Capitán Garfio de Peter Pan que no quería escuchar el sonido Claro. de las... A pesar de que las estoy agujas. físicamente bastante bien Sí, sí, sí. y hago gimnasia y camino, pero siento que el cuerpo ya no responde como antes. ¿Le gustaría detener el tiempo? No detenerlo, No, pero sí tener... Para usted, para algunos momentos. Sí, digamos. sí, para algunos momentos me gustaría tener la energía, la fuerza de décadas atrás, por supuesto. Ajá. A pesar de que tengo buena memoria, estoy lúcido, entiendo todo, escucho bien, veo bien, pero algo siento como que está en declinación. Y esto sí me molesta, realmente. ¿Piensa en la muerte? No mucho, ¿No? no mucho. Pienso que la muerte es algo que a uno no le produce dolor. Sufren los que se quedan vivos alrededor del muerto. Sí. El muerto no sufre. Pero es como, tuvimos acá varias notas donde apareció eso, con chicos jóvenes, inclusive gente joven, ¿no? Más jóvenes. Todavía no llegué a los 50 y pienso en la muerte, digamos. Uno piensa cuando esto se termine, con dilemas existenciales, qué pasará, existirá Dios, no existirá, todas esas cuestiones. ¿Usted lo piensa, digamos, en esos términos? No. Yo prefiero la siguiente salida, que es decir, la muerte y la imbecilidad se parecen mucho. Ajá. Recién le dije que la muerte no produce dolor. No. Sufren los que están alrededor del que se murió. El imbécil no sabe que él hace sufrir a los que están alrededor de él. Y él no sufre. Nadie le dice nada. Lo hacemos descansar unos segunditos. Yo le corro aquí porque le voy a abrir un libro, que es el libro que nos permitirá que usted deje una palabra por aquí. Muy Y bien. eligió un tema de Gershwin que usted tocaba en el piano, me contaba antes que... Sí, lo tocaba entero, completo y de memoria. Mirá, A todo, hubiéramos traído un todo sin piano. Me hubiera gustado mucho escucharlo tocar el piano. Escribo en esta página. En la página que quiera, si quiere, Detrás. en una página acá, Ahí está. donde le guste a usted. Perfecto.
Gracias, ¿eh? ¿Me lo puede leer? Bueno, en estos días en que celebramos el bicentenario de nuestra independencia, celebro que hayamos logrado la epopeya de mantener la gobernabilidad sin autoritarismo presidencial. Ojalá sea la prueba de un amanecer espléndido. Gracias. ¿Cuál es la mejor persona que conoció en su vida? La mejor persona. La mejor persona, la mejor de todas, que se atravesó en su vida. Porque usted ha estado con mucha gente en mucho tiempo, gente inclusive que hoy ocupa lugares muy importantes, que ha ocupado lugares muy importantes, que ha decidido por otros. La mejor. Parecería una perogrullada, pero diría que fue mi padre. Mi padre, un hombre modesto, ocurrente, cálido, lúdico, que jugó muy bien el rol de padre y al mismo el rol de guía. No es casual que mi libro empiece y termine haciendo referencias a él. ¿A dónde lo llevó su papá? ¿A dónde me llevó? El guía, ¿a dónde lo llevó? Me llevó a que me gusten las narraciones, las historias. Él me contaba muchas historias. En esa época era obligatorio tomar la sopa y él me la daba contándome cuentos, historias. Y esto fue lo que me llevó al amor por la literatura, por la historia, por conocer mejor al otro y estar lo mejor informado posible de la complejidad del ser humano. Bien. Salud por eso, Marcos. Gracias por venir. Gracias. Gracias por salvarnos hoy, Marcos Aguinas.